Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer un nuevo video en el cual les voy a mostrar cómo hacer la limpieza de este Badger Sotar, que quiero también agradecer a Kenneth Clotfer, que es el CEO de Badger, que me ha regalado este y otros aerógrafos más, que están muy buenos, ya hace tiempo. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo limpiar bien a fondo el aerógrafo. Es algo muy recurrente en el cual los estudiantes me piden mucho de cómo poder limpiar bien el aerógrafo, e inclusive cuando ellos creen que está limpio, uno los desarma y sin embargo están bastante sucios. Así que hoy vamos a ver cómo limpiar a fondo este aerógrafo. Muy bien, vamos a empezar con la limpieza de este aerógrafo, este Badger Sotar 2020. Vamos a empezar con el desmantelamiento, ¿sí? Bueno, acá yo tengo para que no se me vaya ninguna piecita por ahí, perder ninguna pieza, tengo esta cajita que es de ravioles, que todos podemos tener, es una pasta, una cajita común, ¿eh? Que viene bien para esto de que no se me pierda ninguna pieza del aerógrafo, porque algunas piezas son muy pequeñas. Voy a poner un papel de cocina, que es bien blanquito. Vamos a empezar a desarmar, como la aguja. Ya me doy cuenta que está bastante sucio esto. Toda la parte de atrás. Acá tenemos un resorte. Desenroscamos. Está un poquito ajustado. Y seguimos con el desarme del aerógrafo. Vamos a desarmar la válvula también. Para eso tengo una llavecita Allen que viene especial para el aerógrafo. Tengo un resorte muy pequeño. Ahí está. Bueno, tenía un poquito de agua aquí. La tapa. Vamos a sacar la parte de la punta. Cuidado acá porque tiene un tip flotante en el cual no va enroscado. Capaz se nos cae de punta y se puede abollar. Bueno, interesante es tratar de poder armar y desarmarlo con la mano. No agarrar tanto las pinzas y ajustar. Ahí está el tip. Está un poquito pegado de la mugre que tiene. Vamos a ver si lo puedo sacar con la aguja, con mucho cuidado. Está bastante pegadito, ¿eh? Bueno, vamos a ir tratar de aflojarlo con un poquito de... Acá tengo en este vasito, tengo tiner, ¿sí? Un poquito de tiner. Tengo un pincelito que es un tipo liner.
Por aquí y hacerlo salir por la punta. Vamos a ver si se empieza a aflojar un poco. Ahí está. Ahí ya lo pudimos sacar. El tip, mucho cuidado con esto, que es fundamental. Y ahí ya tenemos todo el aerógrafo desarmado. Podría sacar esto también, que es la válvula. Pero en este caso lo vamos a dejar, no va a hacer falta. Bueno, lo primero que tengo son estos hisopos, ya que voy a empezar limpiando el cuerpo del aerógrafo. Voy a mojar en el thinner, empezar a limpiar el cuerpo y ya me va a decir qué tan sucio está, ¿eh? Y como verán, estoy usando negro últimamente y acá me está delatando el aerógrafo. Lo sucio que está. Vamos a remover del otro lado. Ya veo que tiene bastante mugre, ¿eh? Bastante pintura. Lo estuve usando ayer, así que lo dejé un poquito sucio, más de lo normal, sabiendo que hoy iba a estar grabando este video. Esto es lo primero que voy a limpiar, siempre, un orden, el cuerpo del aerógrafo. Primero la parte de atrás y luego la parte de adelante. Bueno, vamos a ir poniéndolo ahí afuera. Veo que tiene bastante mugre, así que voy a agarrar un pincelito. Voy a limpiar por dentro. Voy a descargar la mugre acá. Después de pasar un poquito el pincel con cuidado. Le voy a pasar en breve unos cepillitos que tengo. De unos cepillos que son especial para aerógrafo, ¿sí? Para poder rascar la pintura acá alrededor. Primero aflojo la pintura. Primero lo que hago es aflojar. Se suele adherir bastante, ¿eh? Vamos a pasar a otro hisopo. Si bien tengo una buena iluminación, no logro ver bien del todo, así que lo que hago, ahí le voy a mostrar, sigue saliendo un montón, ¿eh? Así que tengo para un ratito más. Acá se ve el empaque también. Bueno, estos son bastante gruesos, así que voy a mostrar otra técnica que es con un escarbadiente y un poco de algodón. Voy a hacer un hisopo pero más fino, que es lo que necesito ahora. La técnica del algodón es por si no tengo los hisopos, pero está buena porque voy a poder hacer algo más fino que voy a necesitar para poner en algunas partes bien específicas. Bueno, voy a agarrar un simple carbadiente, carbadiente le decimos nosotros. Voy a agarrar un poquito de algodón, muy poco, y voy a poder hacer un hisopo pero mucho más finito.
cual yo voy a poder meter más. Lo voy a poner por acá arriba, que el hisopo no voy a poder hacerlo. Ahí yo voy a llegar a lugares que con el hisopo no podía llegar. Vamos a hacer una limpieza full, con esto. Así que mucha paciencia, saber que vamos a estar un buen tiempo, quizás una hora, nos lleve. Así que cuando desarme el aerógrafo para limpiarlo, sé que voy a perder un buen tiempo, voy a invertir tiempo en limpiarlo. Es una inversión porque realmente yo hago este trabajo de desarmar el aerógrafo cuando ya el aerógrafo no está respondiendo como a mí me gusta que ande el aerógrafo. Cuando es un aerógrafo de gran nivel como es este Badger Sotar, se banca bastante la suciedad, la mura. O sea, lo que digo es que puede estar bastante sucio y el aerógrafo sigue andando con normalidad, pero llega un punto que es tanta que ya empieza a fallar. Y ahí es donde yo digo, bueno, hasta acá llegó, tengo que sí o sí parar el aerógrafo, limpiarlo, desarmarlo y hacer una limpieza bien, bien profunda. Sigo con este que me es más práctico que los hisopos que les mostré en un principio. Tiene una cavidad pequeña aquí. Bueno, necesito rascar ahora. Tengo un limpia tip que ya se me dobló, digamos, la punta. Y también lo voy a usar. Es un limpia tip que se dobló la punta. Ahí les voy a mostrar. Que es redondeado de un lado y plano. Ahí se ve lo plano. Ahí. Lo pueden hacer con alguna aguja vieja. Acá voy viendo. Como uso muchas veces pintura para tela. La pintura para tela es como plástica. Miren ahí. Se hace como chicle, se estira, se pega y se estira. Uno empieza a rascar y se estira, se agarra de las paredes del aerógrafo y le cuesta salir. Estamos sacando otro pedacito. Miren. Entonces, los que les decía, estamos haciendo una limpieza muy exhaustiva, ¿eh? Vamos a meterle mucha ficha, pero hasta el último recoveco. Y la diferencia es muchísima. Cuando empezamos a usarlo nuevamente, ahí nos dábamos cuenta la diferencia. Bueno, hay muchos de mis alumnos que tienen este mismo aerógrafo, sé que les va a gustar, les va a venir bien. Así que ahora ya lo vamos a tener oficializado este video. Así que no se olviden de suscribirse al canal, de ponerle me gusta si está bueno. Y seguimos. Bueno, yo a veces para ver mejor, si bien tengo una buena iluminación, con la linterna del celular, les voy a mostrar, acá tengo la linterna y enfoco. Lo voy enfocando, bueno, ahí tapo la cámara un poco, pero me ayuda a mí, a mirar los recovecos, ¿sí? Ahí se ve, aunque me esté tapando, lo uso. Bueno, ahí voy bastante bien. Voy a volver a ir
el algodón. Esta es la parte más compleja, ¿eh? La de limpiar el cuerpo. Y esta parte de acá atrás. Bueno, la pintura se va pasando para atrás. Quieras o no, que tengamos el empaque y el empaque esté bien puesto, se va, se va hacia atrás y va generando toda esta acumulación de pintura que hace que nuestro aerógrafo empiece, en un punto empieza a fallar. Voy a darle y darle y darle hasta que nuestro hisopo salga limpio. Miren ya esto al primero, ¿no? A los primeros, ya mucho más limpio, aunque todavía bastante falta. Vamos a hacer uno más pequeño, más finito, para entrar en los recovecos. Yo no lo dejo en tiner, sino que mojo el tiner para que todo el tiner quede acá y no... Tenemos algunos O-ring de goma y demás que no los dañe, ¿no? Que no los reseque. Bueno, esto estaba justo donde iba el empaque. Un grumo, miren. Miren ahí, eso estaba justito ahí. Y eso es cuando ponemos y sacamos la aguja, empuja hacia adelante. Toda esta mugre es trasladada hacia el tip, una vez que ponemos y sacamos la aguja. Vamos limpiando, seguimos. Por ahora voy a volver a pasar el pincel y voy a ir a los cepillos. Primero pincel, lo tenemos, ya está destinado a la limpieza, este pincel está totalmente arruinado, no tiene otra función ya. Ahí ya vi que salió un montón, ¿eh? Sacó un montón de basura, miren. Uf, blanco. No solo negro, sino que salió un poco de blanco. Está acumulando varios colores. Y así, paciencia, mucha paciencia, pero sabiendo que voy a dejar un trabajo súper, súper limpio. Nuestra herramienta y tiene que estar en perfectas condiciones. Bueno, es hora de usar los cepillos. Acá tengo estos cepillos. Está muy bueno, voy a agarrar el más grueso. Lo voy a pasar por las paredes, por todo el aire. Voy a girar. Vamos a rasquetear con esto. Voy a agarrar otro. Voy a mirar. Muy bien. Acá en las esquinas queda muy agarrado a penitas, pero le quiero sacar absolutamente todo. Sí, utilizo todo este arsenal, ¿no?
de hisopos, de cepillos, de escarbadientes, de pincel. Estamos muy bien, ¿eh? Vamos a usar un poquito más el pincel. Vamos a usar el hisopo. Estamos dando de manera agresiva. Vamos a armar el hisopo. Me resultan más efectivos estos hisopos caseros, que los puedo hacer a la medida que quiero, que el hisopo tradicional, que son bastante grandes y no entran aquí en este. Yo me lo tomo con calma esto, ¿eh? Sigo, bueno. A veces hasta lo disfruto. La herramienta que tanto me gusta usar y que funcione. Por eso busco el día para reparar, así que todavía miren, sigue saliendo un montón de mugre. Acá está justo el empaque, que es un tornillo con una tuerquita. Este modelo ya el empaque va a rosca, está buenísimo. Los viejos Bayer iban a un empaque de teflón a presión. Tengo otro Sotar que va a presión de los viejos. Y este ya va a rosca, es mucho, mucho mejor, se puede sacar y poner con mucha más facilidad que el otro que va, hay que tener una herramienta especial. Vamos con otro hisopo. Bueno, miren ya que está saliendo bastante limpio. Bastante, bastante bien, ¿eh? Cuanto más limpio, mejor. Que es el meticuloso. Bastante bien. Bueno, voy a hacer uno más finito, che. Voy a limpiar la parte donde va el gatillo acá. Esta parte donde va el gatillo. La limpio de los dos lados. Hasta acá llega, ¿eh? Se va pasando la pintura. Fíjense. Bastante mugre ahí también. Hacemos otro finito y seguimos. Bueno, que ya se limpió rápido. Y acá sigue y sigue saliendo, ¿eh? Porque hay lugares que es difícil llegar. Y vamos a recurrir al limpiatip. Que es la parte más compleja, que más cuesta limpiar. Por eso es la primera. Por eso tenemos más energías. Nos dedicamos a esta parte. Bueno, repasemos. De vuelta. Con el pincelito. Removemos. Cepillo. Miro. Sí, sí, ahora se ve limpio.
Entonces, bueno, si en los comentarios quieren, si ya limpiaron el aerógrafo alguna vez, me quieren contar si ya alguna vez lo limpiaron con esta intensidad, ¿no? Que le pasé varias veces el pincel, el cepillo, acá los hisopos, el limpiatip también para rascar en algunas partes del cuerpo, rascar suave, ¿no? Ya ahí sale limpio el hisopo, ahí estamos con esta parte. Ahora ya nos vamos a pasar a esta, que es este sector. Casi está bastante limpio, lo voy a limpiar un poquito con el pincel. Pero acá tengo un pincel especial, que es el que les mostré en un principio, que es este liner, que me permite pasarlo hacia adelante y poder limpiar esta parte, que es bien cortita, poder limpiar de manera fácil. Esta parte va a ir más rápido. También poder meterlo hacia atrás y poder ver que no estaba tan sucio. Lo puedo poner por aquí también. Y ahí sale. Ahí se ve la punta del pincel, ¿eh? En este sector está bastante limpio. Voy a pasar la aguja a ver si en el medio. Voy a limpiar primero un poquito. Con mucho cuidado la hoja, pues se puede doblar la punta. Voy a mirar bien. Ahí está. Que no se golpee. Y ahí no está arrastrando ninguna basura ni nada. Acá ya lo tengo bastante limpio. Voy a hacer un hisopo muy finito, muy chiquitito. Y voy a limpiar la punta del aerógrafo con apenitas algodón. Mojo a donde va depositado el tip. Recuerden que el tip va a presión, va puesto nada más. No va enroscado ni nada. Bueno, miren que sale un poquito sucio, ¿eh? Bastante. Voy a limpiar acá alrededor, que acá donde sale el aire. Y voy a limpiar un poquito también por fuera, el cuerpo del aerógrafo. El pincel un poquito. Se va acumulando pintura, ¿eh? Sí, para que quede estéticamente lindo, ¿no? También. Bueno, acá ya agarró el trapo. Se va juntando pintura. Ahí, esta punta. No estaba tan sucio, hay aerógrafos, créanme, que está pegado todo, que son horriblemente sucios. A veces me lo traen para reparar y me traen con la pintura que usaron la última vez sin haberlo enjuagado. Así que muy, muy descuidada es la gente, más cuando se empieza, que no se tiene noción de que es una herramienta que tiene que estar es súper precisa y súper limpia. Bueno, vamos a poner acá adelante. Voy a empezar a limpiar. Bueno, acá lo que agarré primero, el gatillo. Bastante sucio, ¿eh? Bastante, bastante sucio, que es donde pasa la aguja, así que hay que limpiarlo bien. Lo voy limpiando con thinner, voy aflojando la pintura. Este es mi método. Pueden usar otro tipo de productos para limpiar. Lo vengo haciendo así más de 20 años, así que bueno, puede ser que se gaste un poco más la pieza con el thinner, pero en grandes rasgos no pasa nada.
Sí, con los Orrin. Si hay Orrin, no hay que poner nada de solventes. Bueno, miren la mugre, ¿no? Ahí va saliendo. Pero esto sí que es muchísimo más sencillo. Limpiamos bien por dentro. Increíble, ¿eh? La piecita tan chiquitita con tanta mugre pegada. Y se pegan los rincones. Acá por donde pasa la aguja estoy limpiando y miren cómo queda la punta del hisopo. Horriblemente sucia. Hago hisopos pequeños y todavía sigue saliendo mucha mugre. Estoy usando tinta estos días y la tinta tiñe un montón. Por eso, más que la pintura. Acá es donde pasa la aguja, ahí es donde me interesa que quede bien limpio. Si bien quiero que quede exactamente limpio en toda la pieza, pero fundamentalmente la parte de adentro. Bueno, el tope de del gatillo, también de nuevo primero con el pincelito, que me afloje lo grueso de la pintura. Ya con el trapo saco un montón de lo sucio. Paciencia que vamos avanzando en esto que es la limpieza súper, súper full. Bueno, como les decía hoy, si quieren dejarme sus comentarios, hacerme preguntas, pueden hacerlo. La idea es que haya un ida y vuelta siempre, que yo voy a estar atentos a estar respondiendo todas sus inquietudes. Vamos a esta parte donde la parte trasera del aerógrafo. Vamos a limpiar un poquito con los cepillos la parte de la rosca. Con el tiner aflojo. La primera limpieza la hago por fuera. Miren por dentro. Voy a necesitar de mi pincel liner. Se pasa hasta atrás de todo la pintura. Es impresionante cómo viaja y nos ensucia todo el aerógrafo. Voy a poner aquí. Bueno, acá lo voy a limpiar un poco con lo que es la rosca con el cepillo. Voy a agarrar más grande. Pero tiene dos ranuras. Voy a poner este limpiatip en la ranura. Miren, todo lo que saqué desde la ranura. Sacamos la aguja, ponemos y arrastra esa mugre hacia el tip, hacia adelante. Y no queremos que eso nos ocurra. Así que acá se junta bastante mugre, ¿eh? Bueno, de vuelta vamos a poner cepillo. Está bastante limpio ahí. Voy a pasar la aguja a ver cómo. Ahí sale un poco de mugre. Y vamos a insistir nuevamente con el liner. Acá vuelvo a poner la luz. Mirar. Ahí veo, cierro un ojo y puedo mirar a través del agujero que ya está limpio.
Bueno, este ya es más grande, así que es más fácil. Un poquito de thinner, trapo y sopo. Bien, nos lleva un montón de tiempo, ¿eh? Hacer una limpieza profunda. No es fácil, pero bueno, hay que contar con por lo menos una horita de tiempo para tener el aerógrafo nuevo. Saca el aerógrafo este nuevo. Otro hisopo más. Miren toda la mugre que ya sacamos del aerógrafo, ¿eh? Impresionante. Vamos a pasar cepillo. Te cuento ya de paso que este Bayer es un aerógrafo de 0,2, de 0,19. Así que es un aerógrafo ultra fino para detalles y está a la altura de un micron de Iwata. Es un gran aerógrafo y si lo comparo con calidad-precio, es mucho mejor el Badger que el Custom Micron por la diferencia de precio entre uno y el otro. Así que si uno no tiene el dinero para un Custom Micron, la solución es tener un Badger SOTA. No hay duda de eso. Y a diferencia de otros modelos viejos, tiene una muy buena aguja, no, se la banca bastante bien, no hay que estar cambiándole tip y aguja cada rato, no, para nada. La aguja, si uno la cuida, puede estar varios años con la misma aguja. Por acá donde es el acople rápido, y lo quitamos un poco. El que ajusta la aguja, se van a manchar un poquito los dedos, no pasa nada. Secó un poquito y vamos al cepillo. No creo que mucho lo limpien así, ¿eh? Cuando lo desarman todo, y es importante tomarse el tiempo. Recuerden de comentarme si lo limpian bien o no, qué aerógrafo tiene, me gusta saber. Vamos a la parte del pico de la trompa. Tiene que estar bien destapado, tiene los agujeritos por donde pasa el aire. Acá tenemos que insistir en limpiar bien. Bueno, se ensucia todo el aerógrafo, porque como verán, no queda una pieza limpia. Bueno, y les digo que esto no es que lo tienen que hacer cada una semana, ¿eh? Yo esto lo hago cada 3, 4 meses, depende del uso. Yo igual lo uso todos los días, o casi todos los días, este aerógrafo. Muchas veces de lunes a lunes, así que cada 3, 4 meses hago esta limpieza. No tienen que hacerlo todas las veces que lo usan o por semana, ¿no? Se termina rompiendo si lo hacen seguido. Ustedes se van a ir dando cuenta igual. Casi con este aprovecho para destapar si está tapado algún agujerito. Esa es la parte de adelante, así que es bastante delicada. Ya la parte de la trompetita, la parte de adelante. Así hay que limpiarla bien de afuera y de adentro también. Esta a veces se ensucia un poquito al lado de adentro y empieza a andar mal en todos los aerógrafos. Porque a veces no le damos mucha importancia a esta partecita y es muy importante. En el Bayer más todavía. Se suele ensuciar, así que limpiarla bien. A veces saco la aguja, limpio un poquito el tip y esta partecita y nada más. Ya empieza a funcionar muy bien nuevamente. Bueno, acá tengo la parte de la válvula. Esta es de bronce. Casi que esta está bastante limpia.
Acá sí tenemos un O-ring. Eso negro que se ve ahí es un O-ring, así que voy a limpiar sin que toque el O-ring. Un sopito. Estaba sucio hasta acá, tenía negro. Mira ahí. Y ahí se va pegando el gatillo, se va desgastando. Con cuidado en esta parte, che. La parte de la válvula. Acá tenemos los resortes. Pasadita de mano, no se suelen ensuciar. Acá tenemos un tope de resorte, que también es de bronce. Está limpio este. Igual le voy a pasar un poquito de cepillo. Estos cepillos son buenísimos. Tienen que conseguir, fundamental para la limpieza. Bueno, se me cayó fuera del área de trabajo, ¿eh? Así todo se me escapó un poco. Por último tenemos el tip acá, con cuidado. Voy a tratar de introducir el pincel liner. Voy a limpiar bien la punta que se queda pegada a la mugre. Este es un trabajo de relojero, ¿eh? Tratar de poner la parte de atrás. Una parte del pincel, no toda. Y ahí lo hice salir. Esto queda muy sucio, pero ahí se ve. Agarré un pedacito de algodón, de hisopo fino, que aquí. El tip está en perfectas condiciones, es un aerógrafo nuevo, tiene 5 o 6 meses de uso, 7. Ahí está, voy a volver a dividir en dos partes, en lo fino, y volver a... Ahí está, ahí paso. Y una vez que tengo todas mis piezas limpias, inclusive voy a limpiar un poquito la tapa, voy a hacer una limpieza extrema, digamos un bonus track, que ya les voy a mostrar y voy a terminar. Pero la tapa que también tiene que estar bien limpita para que no nos contamine cuando hacemos los cambios de color, eso es fundamental, que es usar una batea de ultrasonido. Y aquí les voy a mostrar esta batea de ultrasonido, Paco, China. Una batea bastante pequeña, pero que me sirve para el aerógrafo, entra perfectamente el aerógrafo. Así que lo voy a limpiar durante 10 minutos y para eso voy a utilizar limpiavidrios, que es un Mr. Músculo, y agua. Voy a poner en partes iguales. Así que voy a poner aquí, con Mr. Músculo, hasta la marquita, un poquito menos. Y también, que me ayudan, voy a poner la misma cantidad de agua. Partes iguales. Bueno, y ahora voy a introducir, tengo esta pinza, que se usa mucho en odontología y demás, y ir poniendo las piecitas del aerógrafo. Esto hace una vibración hace que si quedó algún resto de pintura, lo termina de sacar completamente. Siempre queda algún resto donde no pudimos sacar, donde no pudimos llegar. Así que yo meto todas las piezas con el cuerpo.
y lo cubre todo. Resortes, tip, todo. Tip con cuidado. Y lo voy a poner esto también. Y lo que voy a hacer es ponerlo. Tiene dos velocidades, 30 watts y 50 watts. 50 watts es lo que voy a usar. Perdón, con el watt, con los 50 watts vamos a poner la cantidad de minutos, 10 minutos, y con el power le damos inicio. Ahí lo vamos a dejar durante 10 minutos a que se limpie. Bueno, ya pasaron los 10 minutos, ya se terminó de limpiar, así que vamos a ir destapando y ya puedo ver muchas basuritas. Así podemos ver un poco. Bien, ahí en ese costado de la cantidad, ahí también. Ahí, acá un montón de basura, de mugre. ¿Sí? Así que, bueno, lo voy a ir poniendo acá en la tapa para que se vayan escurriendo un poco. Esto de tener la batea no es fundamental. Si no sos profesional de grafía, no hace falta tenerlo. Si sos un obsesivo y sos profesional, está bueno tenerlo porque le da ese plus de limpieza que no puedes hacerlo manualmente y te deja el aerógrafo bueno. Así que ténganlo en cuenta. Para empezar, principalmente no necesitas de la batea. Esto sirve para poner otro aerógrafo. Podría limpiar dos a la vez. Y bueno, esta vez limpiamos uno. ¿Sí? No voy a tirar el agua hasta que no arme todo el aerógrafo por las dudas. Que lo voy a correr simplemente. Bueno, acá ya se puede ver mejor. Por ahí tiene. No se le puede agarrar esta mugre que tiene ahí. Miren, esto estaba dentro del aerógrafo. O sea, lo importante de la batea. Sacó aquello que no pude sacar con lo exhaustivo que fue. Bueno, puse un nuevo papel de cocina. Vamos a ir trasladando las piecitas. Acá sí se terminan de escurrir, de secar. Y vamos a ir al armado del aerógrafo. Y por último la prueba que vamos a hacer con agua para no ensuciar. Vamos a armar en un orden que lo que vamos a armar primero es la parte de la válvula. ¿Sí? Lo primero que vamos a armar. Acá, entonces tenemos tres partecitas. Este perno, resorte y la tuerca. Recuerden que va con la llave Allen. Primero el perno, resorte, la tuerquita que vamos a ajustar con la llave Allen. Vamos a ajustarlo, no tengo que hacer fuerza, ¿eh? Ya ahí llegó, listo, no le hago mucha fuerza. Ahí va a estar bien. Entonces ya tengo la válvula armada. Ahora voy a armar la parte trasera del aerógrafo. La voy a prearmar. Es una parte plana, la parte redondeada y la parte plana. Ponemos el resorte.
y la tuerca del resorte. Lo armo acá previamente, por fuera. Ahí veo que el resorte funciona. También la tuerca de la aguja, ya que estamos. Y voy a enroscar esta parte. Tengo hacia atrás y enrosco. Le doy toda la rosca, hasta que ahí ajusto. Ahí llego a tope. Ya tengo la parte trasera. Voy a poner el tope de gatillo aquí. En este caso es fácil. No tanto. Ahí está. Gatillo. Se me dobló justo esta parte. Ahí está. Ahí está, veo que sube y baja. Ahí se pegó en el dedo. Ahí está. Y ahí está. Está funcionando. Bueno, vamos a armar la parte de adelante ahora. Vamos a enroscarlo con la mano. No vamos a hacerle fuerza con una pinza ni nada. Vamos a darle con fuerza, pero creo que con eso va a ser suficiente. Bueno, tenía que ir el tip primero. Vamos a poner el tip primero. Lo tengo que mantener así, paradito, para que no se caiga. Porque va simplemente puesto el tip. Ahora sí, me enrosco un poco, justo a mano, y ya está el tip y parte de la boquilla. Con la punta, vuelvo a ajustar, voy a poner la cola del aerógrafo y la aguja. La aguja la voy a aceitar. Una gotita de aceite a la aguja, lubricante, apenitas, y lubrico toda la aguja. Vamos a poner la aguja. Esta es la manera correcta de poner la aguja. Ajustamos, corroboramos de que esté andando bien. La acoplé rápido y vamos a poner un poquito de agua en el aerógrafo. Vamos a corroborar de que esto esté funcionando bien. Vamos a conectar, vamos a probar con agua. Pongo la tapa. Bueno, y ahora puedo corroborar de que fluye perfectamente bien, no se entrecorta, no se pone tengo de agua. Tiene fluido perfecto.
Bueno, de esta manera ya nos queda el aerógrafo perfectamente limpio. Vamos a ponerle su capuchón. Y bueno, si les gustó el video, no se olviden de darle like, me gusta. No se olviden de suscribirse al canal. Estaría bueno que se suscriban para poder seguir haciendo este tipo de videos y poder seguir ayudando. También seguirme en las redes, en Instagram, en Facebook. Y nada más por hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.